El PSOE ha sido el partido más votado en la región y queremos agradecer la confianza que los extremeños y las extremeñas han depositado en nosotros. Queremos agradecer su confianza porque entendimos su mensaje en el 2011 y lo hemos vuelto a entender ahora. Por eso queremos decirle a la gente, a los ciudadanos de Extremadura, que vamos a trabajar incansablemente para estar a su lado y para estar al lado de aquellos que peor lo están pasando en estos momentos y que peores circunstancias viven en estos momentos en nuestra región. Y con su permiso, el de los ciudadanos y también de ustedes los periodistas, quiero dirigirme con todo el cariño y el reconocimiento a los hombres y mujeres que forman parte del PSOE de Extremadura. Gracias por vuestro trabajo, compañeros y compañeras, en cada pueblo, en cada ciudad de la región, por haber hecho llegar el mensaje de los socialistas, el de estar con la gente, el de cambiar Europa, el de cambiar España y el de cambiar Extremadura. Gracias de corazón, vosotros sois el verdadero PSOE de Extremadura. Mirar, los extremeños y las extremeñas, con su voto, han aprobado, respaldado, validado la moción de censura que los socialistas presentamos hace 15 días en la Asamblea de Extremadura. Era una moción para la esperanza de tantos miles de ciudadanos que en estos momentos lo están pasando mal en la región. Una moción para la esperanza y una esperanza que los ciudadanos nos han devuelto con su voto, porque en Extremadura los ciudadanos con su voto han decidido que quieren cambiar Extremadura, que quieren cambiar España y que quieren cambiar Europa, que era la propuesta que los socialistas llevábamos a las elecciones del 25 de mayo. Por eso quiero decirle a los ciudadanos, de nuevo, hemos entendido su mensaje y los socialistas en Extremadura, hoy 26 de mayo y hasta mayo del año que viene, 2015, no vamos a hacer otra cosa que trabajar en la agenda del cambio, que trabajar por estar al lado de la gente y que trabajar por seguir transformando y por solucionar los problemas inmediatos que tienen en estos momentos de los ciudadanos.